Segunda de Samuel, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 27. Segunda de Samuel, versículo 27, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice: como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Vamos a hablar, hermanos, hasta un tema, y vamos a aprender algunas cositas que a veces nos hemos preguntado también nosotros, y le hemos puesto a este tema a ¿por qué caen los cristianos? ¿Por qué caen los cristianos? Cuando nosotros pensamos en la caída de un cristiano, siempre estamos pensando en el sexo opuesto. No solamente así puede caer la persona, hay muchas formas de caer del cristianismo. Y la palabra de Dios, hermano, es tan maravillosa porque nos permite conocer tanto de las grandes victorias de esos grandes hombres, ¿verdad que sí? Cuando leemos la Biblia nosotros nos damos cuenta de las grandes victorias de esos grandes hombres de Dios, hermano, en aquellos tiempos. Pero también, hermano, nos permite conocer también de sus derrotas también, de las cosas que también pasaron a esas personas y los hicieron caer también. Podríamos citar el caso del rey David también, ¿verdad? Todo lo que sucedió. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos la guía y el poder del Espíritu Santo diariamente. Si nosotros nos descuidamos, hermano, de la guía del poder del Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda, Él es el que pone el querer como el hacer en nuestra vida. Él es el que pone el deseo para que vengamos a la casa del Señor. Entonces nosotros no podemos descuidar la comunión del Espíritu Santo. Ahora pensemos en algo, hermano. Caer es parte del aprendizaje de la vida cristiana. Por ejemplo, hermano, como igual que un niño, cuando él está comenzando a caminar, cuando él va creciendo y comienza a caminar, él se cae muchas veces, ¿no es cierto? ¿Verdad? Aquí vemos algunos niños que caminan y lo ponen a caminar ahí, pero si luego se suelta, el niño se cae. Pero ese niño no se queda ahí, ese niño se levanta, ¿no? Entonces, hermano, cuando los niños están aprendiendo a caminar, llega un momento que ellos van a caminar bien y no se van a caer. De igual manera nosotros como cristianos también, hermano, en nuestro caminar diario nos encontramos con diferentes problemas. Estamos, hermano, expuestos de caer en cualquier momento mientras nosotros caminamos. Entonces nosotros tenemos que tener, hermano, ese cuidado mientras vamos en el camino de Dios, de cuidarnos de toda situación. Pero si nos caemos también hay que levantarnos, no hay que quedarnos ahí tampoco, ¿verdad? Entonces, la Biblia es lo que nos dice, que si nosotros nos caemos, procuremos levantarnos de nuevo. Y nos dice el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 16. Proverbios, capítulo 24, versículo 16. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Amén, hermano, miren. Porque 7 veces cae el justo. No está hablando de gentes de afuera, ni está hablando de cualquier persona. Está hablando de personas cristianas y que son justas. Está hablando de ellos. Miren, que caen. Y no una vez, varias veces. Pero vuelve a levantarse. Dice: mas los impíos caerán en el mal.
Pero el cristiano, hermano, tiene que levantarse siempre. También el Señor nos ha dejado, hermano, promesas de restauración, de esperanza para cuando caigamos. Él no únicamente dijo que si nos caemos ahí nos vamos a quedar y se acabó el cristianismo. No, el Señor también nos ha dejado palabras de ánimos a nosotros, hermanos, para que también nos levantemos. Salmo 37, 24. Salmo 37, 24. Dice así: cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Verdad que no dice que se quede ahí cuando el hombre cayere? Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Mire qué linda es la palabra, hermano. Nosotros no estamos solos, el Señor está con nosotros. Dice, porque Jehová, o sea, la persona puede caer, pero Dios no lo ha abandonado. Dios está esperando todavía. Él sostiene su mano. Usted va con el niño caminando, el niño se cae, pero usted lo tiene de la manita todavía ahí. Y le dice, bajito, levántese y vuelva a caminar. Levántese. Entonces, el Señor sostiene la mano del justo, que dice que ha caído 7 veces, pero se va a levantar, porque el Señor lo levanta siempre. Amén, gloria a Dios. También tenemos, hermanos, que comprender que la palabra de Dios nos llama a cada uno de nosotros, hermanos, ¿a qué? A procurar mantenernos firmes sin caída. No está diciendo, sí, está bien, caigan todos, ¿verdad? No, también la palabra del Señor nos dice que procuremos mantenernos firmes. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que el que mire que esté firme, el que esté firme, cuide que no caiga, ¿se da cuenta? Entonces, el que está firme, pero usted sabe que siempre vemos algunos que no estamos tan firmes. Pero la bendición sería de que estemos todos firmes para evitar esas caídas. Amén. Él nos llama a procurar, hermano, estar firmes en el camino del Señor toda la vida. Ahora, que nos fijemos, hermano, bien, que abramos bien los ojos para no caer en el mal y evitar vergüenzas. Hay que abrir bien los ojos, tener cuidado, hermano, para evitar todas esas caídas. Para evitar, hermanos, caer en la tentación. Entonces, hay que fijarnos bien. Primera de Corintios, capítulo 10. Y vamos a usar la Biblia bastante ahora, hermano. Capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice, vamos a esperar que lo tengan, porque son lecturas muy bonitas, hermanos, de esas que necesitamos aprenderlas. Primera de Corintios capítulo 10 versículos 12 y 13 dice, así que el que piensa estar firme, el que piensa, ¿verdad? Porque no todos piensan estar firmes. Bueno, yo no estoy, yo en realidad no estoy dispuesto a tomar las cosas muy en serio. En otras palabras, no está pensando estar firme. Así una media le voy a dar, ¿verdad? Entonces, así lo vamos a... Entonces, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Amén. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que también, dice, quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Miren cómo son las cosas. A veces decimos, es que en realidad la tentación yo no la soporté, es que no pude. Pero que dice su palabra, que el Señor no nos va a permitir que tengamos una tentación más de la que nosotros no podamos llevar. O sea que son humanas. Acordémonos que dice su palabra, que Jesús fue tentado en todo, ¿verdad? Pero Él no pecó. Y cuando Él tuvo esas tentaciones, es que lo que pasa es que Él era Dios, Él era el superhombre. No, si Cristo vino aquí a la tierra y se hizo igual que a usted y a mí. Él vivió aquí humanamente como usted y yo. Prueba de ello es que Jesús sintió hambre. Si hubiera sido espíritu, no le hubiera dado hambre, ni hubiera comido. Y tampoco le hubiera dado sueño. Él se cansó también.
durmió. Entonces Él tomó una humanidad igual que la nuestra. Amén. Y Él resistió toda esa tentación también. Amén. Entonces el Señor dice que no estén exagerando, que no les ha venido ninguna tentación a ustedes que no la puedan llevar. Todas se pueden vencer. No los ha sobrevenido nada que nosotros, es que no puedo, es que aunque cierre los ojos no puedo, no. De todas maneras, dice el Señor, yo soy el que le doy la salida y le doy la fuerza. Ahora, veamos unas cosas. ¿Cuáles son las causas de una caída o por qué nos apartamos del Señor? Porque, hermano, hay cosas que nosotros sabemos bien, mas sin embargo las hacemos. En otras palabras, nosotros mismos permitimos. Amén. El que se aparta del Señor no puede culpar a nadie. A nadie. No podemos culpar al hermano, ni a la hermana, ni al esposo, ni a la esposa. No se puede culpar a nadie, hermano. Cada quien es responsable de su salvación. En aquel día no le vamos a echar la culpa a nadie, porque nosotros tenemos libre albedrío también, ¿verdad? Nosotros, hermanos, podemos decir no. Es que lo que pasa es que como me gritan, yo también grito, ¿verdad que sí? Porque no se queda callado. No es que yo me tengo que poner igual. No dice la palabra así, dice que la blanda respuesta quita la ira, ¿verdad? Entonces, si nosotros armamos una gritería, pues gritamos todos. Y no es así. Ahora, una de las causas por las que caemos, mis amados hermanos, yo quiero que escuchemos bien esto, que yo lo he aprendido, yo he agarrado esto para mí también. Yo creo que a lo mejor le va a servir a usted también. Una de las causas por las que caemos, hermanos, es porque hay rebeldía en nuestro corazón. A ver, hermano, usted sabe lo que es rebeldía, ¿verdad? Si no, no vamos a aprender esa palabrita de aquí, lo que es rebeldía. Caemos, hermanos, porque hay muchas veces rebeldía en nuestro corazón. Ese es el problema, mi hermano, de muchos cristianos, es que muchas veces nosotros queremos caminar en el camino de Dios, pero yo quiero caminar a mi manera. ¿Me escuchó, hermano? ¿Amén? Entonces, queremos caminar en el camino de Dios, pero queremos caminar a nuestra manera. Yo voy a la iglesia, voy a ser cristiano, pero no lo voy a hacer como la Biblia enseña, sino como yo quiero. Si dice la Biblia que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, pues yo no me pienso congregar. Entonces, pero sí soy cristiano. Por ahí una muchacha que le invitamos a la iglesia dijo que no nos preocupáramos. Ella no viene a la iglesia, ¿verdad? Ni quiere visitar la iglesia. Entonces, de que no se preocupe. No, si yo soy cristiana, dijo, yo en la casa oro y ayuno y hago mi culto. En la casa. Pero soy cristiana. Entonces, hermano, mire, entonces nosotros queremos caminar en el camino del Señor, pero a nuestra manera, no como la Biblia nos enseña. ¿Será que hay muchos cristianos así, hermano? Y están dentro de la iglesia también, ¿verdad? Queriendo andar con el Señor, pero seguir viviendo según su propia mentalidad, según como piensan. No queremos, hermanos, someternos a la voluntad de Dios, porque esa es la parte difícil. Someternos a la voluntad de Dios, eso es lo más duro en el cristianismo muchas veces. Y podríamos mencionar tantísimas cosas, ¿verdad? Que esas cosas yo no las quiero hacer. Entonces, a esa actitud que estamos hablando, que quiero vivir a mi manera, no como Dios quiere, a eso es lo que el Señor le llama rebeldía. Amén. Entonces, hermano, un cristiano rebelde es cosa seria. Es bien difícil de tratar con él. Caemos, hermano, y muchas veces nos enredamos en grandes problemas y después no hayamos cómo salir. Por andar de rebelde muchas veces. Somos rebeldes, hermano, contra Dios. Y muchas veces también nos rebelamos, tal vez no abiertamente, hermano, pero no queremos hacer lo que Dios dice en su palabra, sino que queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Y Dios nos muestra, hermano, un camino por medio de su palabra. El Espíritu Santo es quien nos guía diariamente en nuestro caminar con Él.
Pero tristemente muchas veces nosotros queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Amén. Y por eso muchas veces nosotros caemos porque consideramos que somos más sabios en lo que yo pienso. En mis opiniones son más buenas que lo que Dios enseña. Eso es lo mejor. Contradecimos muchas veces la palabra del Señor. Proverbios 26, 12. Aleluya, gloria al Señor. Veintiséis, 12 dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Es una pregunta. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay en el necio que de él. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Esa palabrita, hermano. Mire, hay más esperanza en el necio que en el que se cree sabio en su propia opinión. Hermano, la palabra del Señor es bien linda, ¿verdad que sí? ¡Qué tremendo, de verdad! Yo creo que si hay gente sabia aquí en la tierra, es aquel que se deja guiar por la palabra del Señor. Así, tremendamente, hermano. Caemos, hermano, por nuestros malos consejeros. Esa es otra cosa también. Mire, ya vimos uno, aquel caemos porque queremos ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Quién le enseña a esa persona? Todos lo saben. No es que así es. Es que yo tengo la razón. La palabra del Señor no, yo tengo la razón. Y lo que yo digo así es. Por eso nos va mal muchas veces. Porque no nos dejamos guiar por la palabra del Señor. Dice la Biblia que el que milita no se enreda en las cosas del mundo. El que milita, el cristiano, en otras palabras, man, no se enreda en las cosas del mundo. ¿Pero qué es el cristiano? No, no es cierto, no. Eso sí. Yo tengo que hacer mis negocios también. Yo tengo que hacer business en esta vida y de cualquier manera lo voy a hacer. Y muchas veces le va mal por andar metiéndose en otras cosas. Entonces, el cristiano tiene que tener cuidado de meterse en problemas para vivir una vida tranquila. De lo contrario, va a haber problemas en la vida. Amén. Entonces, también muchas veces nosotros caemos por nuestros malos consejeros, y eso abunda bastante. Los malos consejos, las malas amistades. Dice la Biblia que tiniebla tiene, ¿cómo es la cosa? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Sí? Imagínense, hermano, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Le estamos diciendo a la persona, hermano o hermana, no se case con esa persona que no ve que no cree en Cristo. Y va a decirle, a mí no me importa, el alma para Cristo y el cuerpo para mí. Y ahí se enredan esas cosas. ¿Y quién lo saca de ahí? Mire, no, yo sé que me lo voy a ganar. No siempre pasa así. No siempre. Entonces nos estamos enredando en las cosas del mundo, y eso después, al final, ¿qué sucede? Hasta dejamos la iglesia. Y muchas personas, y yo he visto muchas personas así. Quisiera mencionar los nombres, pero no puedo. No se me permite, ¿verdad? Pero yo he visto eso. Y le estamos diciendo, y no solamente eso, sino que le estamos diciendo hasta de un mal negocio. Si hay algo que yo le tengo miedo, hermano, mire, por eso muchas veces un cristiano, un evangélico que sea mecánico, el pobrecito sufre, hermano. Porque le arregla el carro al hermano y le cobró barato y todavía se va hablando, le cobró caro y no me lo arregló bien. Y además de eso no le paga. Imagínense un abogado también cristiano, también es duro para ellos también. En fin, entonces yo digo que el cristiano hasta tiene que tener cuidado qué profesión va a estudiar también. ¿Verdad que sí? Si llega a ser un abogado, le va a tocar mentir toda la vida, que no va a tener dinero. Sí, es verdad. Wow, cuántas cosas. Entonces por eso que dice que no nos tenemos que enredar en cosas con el mundo, porque después estamos en problemas también. Entonces, todo esto viene porque decimos,
los malos consejos también nos hacen caer. Un pobre hermano tenía una gran necesidad, tenía una deuda tremenda, y él está viendo la iglesia, miren, una deuda tremenda, y el diablo se aprovecha de las necesidades también. Rápido apareció uno y le dijo, ¿sabe qué? ¿Por qué no me va a pasar una carga de droga a la frontera? Eso solamente dura 1 hora y le vamos a dar $10,000. Y le comenzaron a sonar los billetes por los ojos. Y él contento. Esta es mi oportunidad, digo, para salir de este problema que tengo. Hoy salgo. Y no que se va, pues, saliendo de la clase dominical, porque era maestro de escuela dominical. Saliendo de la clase dominical se fue. Y se quita. Miren, menos de 1 hora ya lo tenían encerrado, lo agarraron, fue a dar a la cárcel. Fue a dar a la cárcel. Se tuvo que ir de aquí porque le daba vergüenza. Se fue a otro lugar a vivir. Para no ser larga la historia, que como unos 2 años se murió. Y yo no sé si él se reconcilió, pero yo sé que no iba ni a la iglesia, de vez en cuando se aparecía. ¿De dónde vino eso? De los malos consejos se cayó también. Hermano, tengamos cuidado, aunque nosotros somos adultos, aunque seamos viejitos, otro viejito nos puede mal aconsejar. Sí, hermano, si el diablo es inteligente, que el Señor lo reprende, dice mi hermana, ¿verdad? Entonces, hermano, también nos engaña. El viejito consejero. Y la peor de todo es que dice que los ancianos son los mejores consejeros, dice. Sí, por eso la gente se cree también, pero la verdad es que la gente no entiende. Cuando habla de ancianos consejeros, está hablando de los que conocen la palabra, no de los que tienen más canas. No, porque puede haber muchos con muchas canas, podemos haber bastantes, pero somos ignorantes, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando dice, ¿dónde están los ancianos, los consejeros de la iglesia, los ancianos? Piensa que va a pasar una bola de ancianos aquí. No, pueden ser jóvenes, pero temerosos, ¿verdad? O ancianos o jóvenes, pero que conocen la palabra. Amén, hermano. Entonces, mire, los malos consejos, eso es terrible, y por eso muchos no están en la iglesia. Y por los malos consejos, muchos también cayeron en doctrinas de error también, por los malos consejos. Amén, hermano. Entonces, todos en la vida necesitamos que nos guíe alguien por el camino. ¿Sí o no, hermano? Todos en la vida, seamos niños, jóvenes, adultos, ancianos, necesitamos alguien que nos guíe por el camino. Y a nosotros, hermanos, ¿quién nos guía? La palabra del Señor, el Espíritu Santo, nos guía diariamente a nosotros también. Así es, hermano. Entonces, a veces nosotros, como estamos ya grandotes, ya ancianos, nos da pena pedir un consejo. Nos da vergüenza ir a un joven, ¿verdad? Decirle que no, ¿qué piensa usted? ¿Qué me aconseja? ¿Qué puedo hacer en esto? Mejor nos vamos a ver en la torre nosotros, porque no queremos preguntarle a nadie. No, hermano. Entonces necesitamos quien nos guíe, hermano, en el camino, para no equivocarnos. Necesitamos, hermano, que nos dirijan con sabiduría. Eso es. Amén. Con sabiduría. Y es el problema, hermano, de muchos cristianos hoy en este tiempo. ¿Y sabe qué? Especialmente en los jóvenes y en las jovencitas. Ese es el problema. Muchos han fracasado por los malos consejos. Muchas parejas, matrimonios se destruyen por los malos consejos. Porque miren, cuando queremos nosotros algo que vaya a nuestro favor, no le vamos a ir a preguntar a alguien que sabe. No, es que si le pregunta a él me va a decir lo contrario de lo que yo quiero hacer. Yo quiero que me apoyen mi error. Eso que a ellos nos gusta, que nos digan que sí está bien el mal que estamos haciendo. Pero no queremos irle a imaginar que se quiere casar con una pareja desigual. ¿Cómo le va a ir a preguntar al pastor si es que el pastor anda bien también, ¿verdad? Pero si anda medio, ¿verdad? Si él anda en la misma también, no, usted déle para adelante, está bueno. Así pero si es un hombre sabio y le diga, miren, órele al Señor. Así le dijimos a un muchacho una vez que dijo que le ayudáramos a orar porque quería casarse, y entonces, mira, que hay una jovencita, esa mujer busca de Dios, y no, dijo,
Esa mujer dijo, me va a meter en un ayuno de 40 días, dijo, y a orar un montón de tiempo, y después me va a decir que no, dijo. No, así no. Entonces él quería a alguien que le apoyara en sus propias ideas. Amén. Entonces no queremos nada que sea guiado por el Espíritu Santo. Entonces, hay personas, hermanos, que son guiadas por el enemigo, pero no tienen nada en su mente, hermanos, ningún buen consejo. Muchas veces caemos, hermanos, porque seguimos consejos equivocados, porque desechamos la palabra del Señor. Por eso vemos cantidades de jóvenes hoy en estos tiempos que no están en la iglesia. ¿De dónde vino todo eso? De un mal consejo. De un mal consejo están todos, hermanos, apartados de la palabra del Señor, porque no quisieron guiarse por personas que son temerosas del Señor. Entonces, esas personas, hermanos, el apóstol Pablo dice también que los evitemos, que nos apartemos de esas personas también, porque es peligroso, hermano. Amén. Romanos 16, capítulo 16. Aleluya. Romanos capítulo 16. Versículo 17 y 18. Vayan, hermano. Mire cómo dice el versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. No es ese, ¿verdad? Es el 17. Es el 17, ¿verdad? Mas os ruego, hermanos, miren lo que está haciendo el apóstol Pablo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Si usted le está dando entrada en su casa a los testigos de Jehová, apártese de ellos, porque esos andan tocando puertas y por todos lados. Y ya no hay hermanos que dicen, no, es que yo les abro la puerta ahí porque quiero aprender inglés, y así los dejan entrar, y ya cuando uno le entiende le mandan unos hispanos, ¿verdad? Mire, sí, es cierto. Otros a los mormones. Entonces, está hablando aquí de los que causan divisiones, de esos que cargan doctrinas erradas. Entonces, dice que los apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, eso está bien claro aquí. Por los malos consejos también muchas veces, porque el enemigo es tremendo, se viste como ángel de luz, dice, ¿verdad? Y entra y aconseja mal a las personas y después lo saca. Amén. Entonces hay que tener cuidado también. Ahora, caemos por la dureza de nuestro corazón. Mire, dureza de corazón es más peor esa palabra que rebeldía. Rebeldía, comprendimos que era rebeldía, hermanos, que queremos vivir nosotros la palabra del Señor a nuestra manera, no como la Biblia lo enseña. La Biblia yo la leo, pero de todas maneras la Biblia no le hago caso, no me sujeto a ella, no me sujeto a lo que la Escritura dice, sino que yo estoy viviendo a mi manera, ¿verdad? La Biblia me está diciendo que tengo que ofrendar. Yo no ofrendo, yo no doy nada, entonces lo vivo a mi manera, ¿verdad? Comprende, por decir algo así. Entonces, hermano, pero cuando dice caemos por nuestra dureza de nuestro corazón, es peor todavía. Proverbio 28, 14. Proverbio 28, 14.
Dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón, alabado sea. Mira, hermano, la que la palabra del Señor es bien linda, de verdad. Bienaventurado el hombre que teme a Dios. Wow. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Alguien puede decirme cómo es una persona de corazón duro? Un cristiano, pues. ¿Usted cree que no hay cristianos de corazón duro? ¿Cómo es? Malo, envidioso. Malo, envidioso. Desastre. Porque aquí estamos hablando de cristianos, no de gente de afuera. Por eso. Miren, dijimos aquí que la rebeldía está hablando, hay cristianos que son rebeldes. Así que no sabemos tu corazón qué es lo que piensa. Por ahí va. Ya. Porque también disimulan ellos en medio de que son cristianos lo que son. Que son hipócritas. Sí. Oh, qué tremendo. La dureza de corazón es algo más grave que la rebeldía. Porque el rebelde conoce el camino. Amén. Y quiere probar su propio camino. Pero cuando le va mal, mire, el de corazón duro, pero cuando le va mal, vuelve a Dios. Pero después vuelve otra vez a lo mismo, el de corazón duro. No sé si alguien dijo que nunca se decide en lo que es. Alabado sea el nombre de Dios. La dureza de corazón es grave, hermano, porque estamos cayendo constantemente. El hombre de corazón duro, cayendo constantemente. Estamos sufriendo las consecuencias, las caídas, tenemos dolor, pasamos vergüenza, estamos lastimando a otras personas, ese es el del corazón duro. Estamos lastimando a otros. Pero, sin embargo, hermano, no tomamos la decisión en realidad. Y eso es constante toda la vida, permanente, todo el tiempo. Que cae y se levanta, cae y se levanta. Cuando las cosas van mal, vuelve a Dios, luego se arregla, y después que ha estado arreglado, vuelve lo mismo otra vez. Entonces, esa es una persona de corazón duro. ¡Wow! ¡Qué tremendo es en realidad todo eso! Que Dios nos ayude en realidad. Vamos a ir concluyendo con esto, que dice, caemos porque nos sentimos intocables. Caemos porque nos sentimos intocables, ¿no? Yo puedo jugar con el pecado y a mí no me toca nada, y a mí no me pasa nada. Proverbios 6, 27 y 29. Y usted sabe, hermano, que cuando hablamos de eso, de esas personas así que caemos, dicen, porque nos sentimos intocables. Y en la Biblia hay personajes de esos. ¿Usted se acuerda de alguien? ¿Se acuerda de alguien que se sentía intocable? Sansón. ¿Verdad que sí? Sansón jugó muchas veces. Y muchas veces. Y allí da la idea, hermano, muchas veces, de un corazón duro. Pero se llegó un momento, hermano, y usted sabe cuál fue el fin de él. Se quedó sin ojos y hasta sin pelo al final. Porque él se sentía intocable, pero llegó un momento que el Espíritu Santo se apartó de él y no tenía ya fuerza para poder volver. 27 y 29 del capítulo 6 de Proverbios. Y con ese vamos a terminar. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan?
¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Nunca podemos llegar, hermanos, nosotros a creer que podemos jugar con el pecado y salir sin ser dañados. Nunca. Porque las consecuencias son terribles. El pecado ante los ojos es rico, es sabroso, pero las consecuencias, esa es la expresión. Y muchos cristianos que hemos, hermano, muchas veces creemos, mire qué error, que por el tiempo que tenemos de estar en la iglesia somos intocables. Que porque tenemos muchísimos años de estar en el evangelio, nosotros como cristianos somos intocables. Ah, no, el diablito por aquí no me puede tocar, ni me llega, no, por aquí no llega. Yo soy fuerte, que no ves que tengo 50 años de ser cristiano, pues. Si el diablo a mí miedo me tiene, pues no me toca porque sabe que soy cristiano viejo. Se le olvida que el enemigo tiene más poder que todos nosotros juntos aquí. Solo imagínense cuánto tiempo tiene de tratar con la humanidad. ¿Cuántos años? ¿Y nosotros? Oh. Pensamos que porque somos servidores en la iglesia, que porque barro, boto la basura, recojo gente, un montón de cosas, el enemigo no me puede tocar. Yo soy intocable porque yo hago muchas cosas buenas. Ayuno, oro y todo, y yo puedo hacer cualquier cosa, pero yo soy intocable porque cuidadito conmigo. Pensamos que nosotros vamos a salir ilesos, pero no es así. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, mis amados hermanos, vemos nosotros, ya vimos el caso de Sansón y Dalila, lo que pasó, se consideraba intocable. Por eso es que nosotros hoy vemos muchos cristianos fríos espiritualmente, hermanos, dentro de la iglesia, porque se han creído que son intocables y el enemigo los está tocando a cada momento, enredados en vicios, en pecados, porque se consideraron que fueron intocables. Ahora, nosotros, hay un dicho que siempre decimos: carapemos, corazones no sabemos. Cristianos vemos, vida espiritual no sabemos. Va, así pongámoslo. Cristianos vemos, su vida espiritual no la sabemos o no la conocemos. Fíjense si son las cosas. No, que huele el café rico, ¿no? Sí. Porque mire, hermano, mire, así son las cosas, hermano. Usted ve una persona en la iglesia que lo ve así, mire, hermano, así. Y te dices, hermano, que eso en oración pasa, porque hasta desvelado. A veces se pueden cristianos, no estoy viendo nada. Está en la iglesia. Otra hermana me dice: anda cansada. Sí, es que yo oro demasiado. Oro demasiado. Pero como con enojo, así digo. Es que yo oro demasiado. Wow, sí. Y entonces uno ve a la persona, y cuando uno conoce un poquito, algunas veces como pastores, Pastor Félix, nosotros explicamos un poquito de psicología pastoral ahí, ¿ven? Y conocemos, digo yo, ¿cómo se equivoca la gente muchas veces, verdad? De nosotros pensamos que está bien alta, anda allá por las nubes y todo. No, hermano, está aquí dentro. Corazones duros. Personas que se han considerado intocables, hermano. Pero es bien difícil tratar con esas personas, de verdad. Y allá en su interior, hermano, cuando le decimos, hermano, tenemos culto de oración, va a haber ayuno, no lo conversamos, no va. No quiere participar, no lo hacemos. ¿Quiere entender todo eso? Hermano, hay una frialdad. Y la iglesia está llena, no estamos hablando de esta iglesia, de la iglesia de Cristo, está llena de personas frías, hermano. Cristianos fríos. Cristianos que están enredados en tantos problemas, hermano. Metidos en un montón de problemas y nadie sabe. Nadie sabe. Y me acuerdo, ese hombre no era cristiano, pero me acuerdo de ese hombre
Desde Robert Williams, ¿usted se acuerda de ese hombre, verdad? Millonario, amigo, era gran amigo del presidente Obama también, buenas amistades. Y es más, ese hombre, imitador de hablar de diferentes formas. Entonces, ¿cómo se llama eso? Que hablan, imitadores. Tremendo hombre. Y lo veía riéndose, todos los que vieron sus películas, Mr. Doubtfire, todas esas. Y qué bonito, cómo divierte, ¿verdad? Y al final terminó ahorcándose. ¿Se da cuenta? Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema del hermano que de repente se fue y se llevó a la hermana de la iglesia? Desapareció y se llevó a la hermana del diácono. La esposa del diácono se la llevó. ¿Cuál sería el problema? Algo, mire pues, ni cuenta se da. Yo le dije una vez a un pastor, mire que, y ahí se reúne fulano, sí, pero ese hermano anda así, cuando llegó a Canadá o a Estados Unidos, hizo tal cosa. No, me dijo, ese ya iba macheteado de aquí, me dijo. Ese ya se ha vivido toda su vida, ya ha andado mal. No es nuevo. Entonces, hermano, por eso digo, en la iglesia nosotros necesitamos el espíritu de discernimiento también, que nos revele la condición, no para juzgarlo a la persona, sino para ayudarlo, hermano, porque la frialdad es peligrosa. El resfrío espiritual, ese es peor que ese resfrío que le da por la alergia. Ese es peor, eso solo le da picazón, pero el resfrío espiritual lo puede destruir, hermano. Wow. Pero muchas veces nosotros nos creemos intocables y nos descuidamos del compañerismo del Espíritu Santo. Lo abandonamos nosotros. Hermano, el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. No porque hagamos tantas cosas en nosotros, en la iglesia, tenemos derecho, hermano, a que nadie nos toque. No, esas son las que más buscan. Yo siempre le he dicho que el haragán ni al diablo lo quiere, porque no le sirve para nada. Pero aquel que está buscando de Dios, que ha hecho una promesa de hacer algo, a ese el enemigo lo anda cortito diariamente, que lo quiere agarrar. Y es que, hermano, pongámonos listos, ¿verdad? Busquemos al Señor, buscar, llamada a Jehová y buscarle mientras pueda ser hallado, dice su palabra. Dios nos ayude, hermano, porque vemos tantas cosas, tantos cristianos que ya no están. ¿Por qué no están? Siquiera estuvieran en otra iglesia, pero no están ni en la iglesia, están fuera. Son unos. Y otros que también están pasando problemas y dentro de la iglesia, sufriendo una frialdad espiritual también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿A dónde hemos endurecido nosotros nuestro corazón? ¿A qué le hemos dado lugar nosotros en nuestra vida para que venga esa frialdad a nuestra vida? No descuidemos, hermano, nuestra vida espiritual, porque caerse es fácil. Decía el pastor Freddy una vez, ensuciar no cuesta, limpiar es difícil. Es difícil. Se cae. El manager de un banco que limpio yo botó algo allí, le acababan de lavar bien la alfombra de su oficina, se le cayó un vaso de jugo de uva y quedó la gran marca así, y mandó a decir que le fueran a lavar de nuevo. Y le dijeron, no se puede limpiar, eso no sale, lo que tiene que hacer es cambiar toda la alfombra de todo el banco. ¿Te das cuenta? Los daños irreparables. Entonces son cosas muy peligrosas, hermano, y nosotros como cristianos tenemos que tener tanto cuidado, ¿verdad?, nuestra vida. Dios nos ayude, ¿verdad?, para que tengamos un corazón sensible, un corazón de carne, y no jugar, hermano, a las cosas del Señor. Porque muchas veces ni nos gozamos en la iglesia ni nos gozamos en el mundo, ¿verdad? Porque en el mundo andamos con miedo que nos vaya a ver. Decía hermano Freddy, va a la cantina, dijo, allá a la Wine Store a comprar una botella de vino, va viendo por todos lados que tiene miedo que lo vayan a ver. Entonces anda de escondida. Si se lo va a tomar en la casa, se lo toma bajo la cama, porque tiene miedo que vaya a llegar alguien ahí. ¿Ves? Se va para el baño para echárselo ahí, y le echa llave, todo bien trancado para que nadie lo vea. Entonces, ni se goce en el mundo, ni se goce en la iglesia. Dios nos ayude, hermano, en todo eso. Pongámonos de pie.